programa de hoy, Papa Francisco pide volver a poner la palabra de Dios al centro de la vida de la Iglesia. Presidente de Francia pide que el aborto sea un derecho humano en la Unión Europea. Además, Benedicto XVI es mencionado en informes sobre abusos en Alemania. Amigos, bienvenidos a un programa más en este inicio de semana. Es un gusto estar con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos la jornada informativa con un resumen de cómo se celebró la Santa Misa y el rezo del Ángelus en el Domingo de la Palabra de Dios en el Vaticano. Durante la misa celebrada en la Basílica de San Pedro del Vaticano por el Domingo de la Palabra de Dios este 23 de enero, el Papa Francisco instituyó por primera vez los ministerios de lector y catequista a fieles laicos, hombres y mujeres, procedentes de diferentes partes del mundo. Al respecto, recibieron el ministerio de lectorado 8 fieles laicos, 6 mujeres y 2 hombres, y otras 8 personas recibieron el ministerio laical de catequista, 5 hombres y 3 mujeres. En ese sentido, antes de la homilía del Papa, un diácono leyó el nombre de los candidatos al ministerio de lectorado y el ministerio de catequista, quienes después respondieron «Eccomi, heme aquí». En este contexto, durante su homilía, el vicario de Cristo solicitó volver a colocar las Sagradas Escrituras en el centro de la pastoral y de la vida de la Iglesia, y subrayó que la palabra que se ha hecho carne quiere encarnarse en nosotros, de modo que no nos aleja de la vida, sino que nos introduce en ella para no ser cristianos indiferentes, sino laboriosos, creativos y proféticos. Al culminar su homilía, el obispo de Roma presidió el rito de institución al ministerio laical del lectorado y de catequistas preparado por la Congregación para el Culto Divino. Los nuevos ministros al lectorado recibieron una Biblia, mientras que los ministros catequistas recibieron un crucifijo plateado, reproducción de la cruz pastoral utilizada primero por San Pablo VI y luego por San Juan Pablo II. Por otro lado, antes de iniciar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco solicitó a los sacerdotes predicar homilías que sacudan el corazón con la palabra de Dios y no conferencias impecables. En esa línea, el Papa señaló que quien predica debe ser el primero que debe experimentar el hoy de Jesús para así poder comunicarlo en el hoy de los otros. Finalmente, al concluir el rezo del Ángelus, el Santo Padre destacó la importancia de la reciente proclamación de San Ireneo de Lyon como doctor de la Iglesia Universal. Asimismo, dirigió un fuerte llamado a la paz en Ucrania y convocó una jornada de oración por la paz el próximo miércoles 26 de enero. Y por otro lado, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que se agregue el aborto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Conozcamos los detalles de esta preocupante solicitud. Recientemente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pidió que se agregue el aborto a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En declaraciones a miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Macron dijo que dicho documento, ratificado en el año 2000, necesitaba ser revisado. Al respecto, el mandatario afirmó que 20 años después de la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales, que consagró, entre otras cosas, la abolición de la pena de muerte en toda la Unión, espera que ésta pueda ser actualizada, en particular para que sea más explícita sobre la protección del medio ambiente o el reconocimiento del derecho al aborto, como él lo llamó, y pidió abrir ese debate a los ciudadanos y grandes mentes europeas. Frente a su solicitud, el canal de noticias francés BFM TV informó que los legisladores aplaudieron la referencia del mandatario Emmanuel Macron al aborto. Su declaración ocurrió al día siguiente de que el órgano legislativo de la Unión Europea eligió a la política maltesa provida, Roberta Metsola, como su nueva presidenta. Como se recuerda, Metsola sucede a David Sassoli, quien murió el pasado 11 de enero a la edad de 65 años. Su elección fue bien recibida tanto por los obispos de la Unión Europea como por los líderes de la Iglesia en Malta. Es preciso destacar que la Carta de la Unión Europea reconoce el derecho a la vida, pero no menciona el aborto. Este establece que toda persona tiene derecho a la vida y que nadie será condenado a la pena de muerte ni ejecutado.
Es preciso mencionar que la Federación Europea One of Us expresó su rotundo rechazo al pedido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un comunicado en el cual aseguran que esta petición sería la tumba de los derechos humanos en Europa. En otras informaciones, el Papa Emérito Benedicto XVI fue mencionado en un informe sobre abusos en Alemania. Conozcamos los detalles de esta noticia. Recientemente, la Arquidiócesis de Múnich y Freising en Alemania dio a conocer un reporte sobre abusos en el que se menciona al Papa Emérito Benedicto XVI y al actual arzobispo, Cardenal Reinhard Marx, quien no estuvo en la presentación pese a haber sido invitado a participar en ella. El estudio titulado Reporte sobre abusos sexuales de menores y adultos vulnerables por parte de clérigos, así como empleados en la Arquidiócesis de Múnich y Freising desde 1945 hasta 2019, fue preparado por la firma legal Westphal Spica Baste y presentado en una conferencia de prensa virtual realizada el pasado 20 de enero. En dicho documento se critica al Papa Emérito Benedicto XVI por el manejo de 4 casos cuando estuvo a la cabeza de la arquidiócesis. Al respecto, el texto en cuestión cubre desde 1977 hasta 1982, los años en los que el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Benedicto XVI, lideró la arquidiócesis, así como los periodos del cardenal Friedrich Betta, quien lo sucedió, y del cardenal Reinhard Marx, que sirve como arzobispo de Múnich y Freising desde 2007. Asimismo, el reporte identifica al menos 497 víctimas de abuso, pero los investigadores afirman que la cifra real podría ser mayor y expone que fueron 235 los perpetradores de los abusos, incluyendo a 173 sacerdotes. En este contexto, alrededor del 60% de los presuntos delitos fueron cometidos contra menores de entre 8 y 14 años de edad. Es preciso mencionar que el Papa Emérito Benedicto XVI, quien niega enfáticamente las acusaciones de encubrimiento, envió un documento de 82 páginas con sus observaciones a los investigadores que realizaron el informe. Pasando a otras noticias, el padre José Antonio Fortea, famoso teólogo español, advirtió sobre el grave peligro para la Iglesia Católica que puede causar el polémico camino sinodal que se viene dando en Alemania. El famoso teólogo español, padre José Antonio Fortea, hizo una advertencia sobre el grave peligro para la Iglesia Católica que puede causar el polémico camino sinodal en Alemania. En un artículo llamado ¿Hacia dónde va la Iglesia alemana?, el sacerdote señaló que si observamos la historia de la Iglesia, comprobaremos que el camino sinodal es algo querido por Dios, pero no siempre los concilios dieron como resultado un fruto recto. En ese sentido, el teólogo español advirtió que un sínodo, un concilio o cualquier reunión eclesiástica puede ser encausada de un modo excesivo, ilegítimo, y pueden existir presiones dentro de ella. Asimismo, añadió que un concilio regional o un sínodo provincial no tiene necesariamente que ser expresión de la fe de la Iglesia. Es preciso recordar que el camino sinodal de Alemania es un polémico proceso en el que participan obispos y laicos de este país para tratar temas como el ejercicio del poder, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia. Este proceso comenzó el 1 de diciembre de 2019 y está programado que culmine en febrero de este año. Diversos católicos han expresado su preocupación por el rumbo que ha seguido el camino sinodal alemán y han advertido sobre el riesgo de un cisma con la Iglesia Católica. De esta manera, el padre Fortea indicó en su artículo que si bien un sínodo regional tiene asegurada la asistencia del Espíritu Santo, sea indudable expresión de la fe de la Iglesia. En otras palabras, la asistencia del Espíritu Santo está garantizada, pero eso no significa que los purpurados atiendan a la voz de Dios. Nos vamos de inmediato a Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos informará sobre los 40.000 voluntarios de Cáritas que están organizados en 3.500 equipos de trabajo. Adelante, Matías, coméntanos. Muchas gracias. Hoy llegamos hasta la parroquia Madre de Dios, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati.
Para comenzar con la información, Cáritas Argentina tiene 40.000 voluntarios organizados en 3.500 equipos de trabajo que se representan a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Estos son los voluntarios y los presentamos a través del siguiente informe. Lo mejor que me llevo cada día que vengo es mucha alegría, a pesar de ver cómo duele la pobreza, ¿no? Pero también sentir que lo poquito que podemos hacer a ella les alivia un poco el dolor, realmente sentir esa alegría y esas ganas, a pesar de que muchas veces tenemos dificultades de seguir caminando junto a ella. Me siento muy bien colaborando con los chicos. La verdad que es algo lindo ver cómo van progresando. La verdad que es una felicidad muy grande, digamos, con la que uno termina, digamos, la actividad cada vez que venimos acá. A mí me gusta colaborar, prestar mis tiempos, como se dice, porque te hace bien personalmente, ¿viste? Implica corazón, implica tiempo, implica manos, implica mucho amor. Entonces realmente es una elección de vida. Son muchas historias de vida que se entrecruzan, mucha oreja, mucho mate. Yo no es que acompaño a alguien, sino que nos acompañamos mutuamente. Siguiendo con la información, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, brindó un mensaje hablando acerca de las vacaciones, de los amigos, de la familia y también hizo referencia a la solidaridad. Estamos en tiempo de vacaciones. Lo notamos porque hace más calor y eso nos obliga a andar más despacio. Pero también porque hay otras exigencias horarias distintas. Las familias que tienen chicos en edad escolar no tienen que levantarse tan temprano, empezar el día a las corridas para llegar en horario a la escuela. Algunos de los que son trabajadores, trabajadoras, tal vez tengan un tiempo de descanso sin tener que ir a trabajar. Y esto hace que tengamos más tiempo disponible. ¿Tiempo para qué? Tiempo para ocuparnos de los demás, para visitar familia que hace rato que no vemos, compartir espacios con nuestros amigos, poder darnos más espacios para escucharnos, acompañarnos, alentarnos. Uno de los riesgos del tiempo de vacaciones es encerrarnos con la televisión o con la computadora. Cuídate de eso. No te encierres en tu propio mundo, sino más bien abrite. Finalizando con las noticias, la editorial católica Santa María, junto a la Unión de Clubes Parroquiales y Cáritas Argentina, editaron el libro El Club de mi Barrio, Escuela de Valores, Enseñar Jugando. Entrevistamos a su autor en EWTN Noticias de forma exclusiva, Juan Manuel Gauna, y esto fue lo que nos dijo. Desde la Unión de Clubes Parroquiales hemos pensado, trabajado sobre este libro, el segundo libro del Club de mi Barrio, pensado especialmente para los niños y adolescentes, especialmente para nuestros jóvenes de nuestros barrios populares, que puedan tener herramientas, puedan tener una mirada, una propuesta pastoral en nuestros barrios. La verdad que la unión de clubes y los clubes parroquiales se extienden a lo largo y a lo ancho de toda nuestra querida patria y hay un montón de testimonios, hay un montón de miradas sobre el deporte, pero también sobre el arte, sobre la cultura, que acompañan este libro en pensar dinámicas, en pensar propuestas que encaren la vida de nuestros barrios y que la llenen de vida. Así que queremos con mucho cariño y con mucho agradecimiento agradecerles a todos los que hicieron presente este libro y mandarles un saludo grande. Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Católica local. Me despido hasta un próximo encuentro. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante estudios. Gracias nuevamente, Matías. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, decenas de miles de estadounidenses participaron de la 49 Marcha por la Vida en este país. Además, en el marco del fallo de Roe vs. Wade, presidente Joe Biden reafirmó su apoyo al aborto. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico.
Estamos de vuelta en el programa. Y les contamos que decenas de miles de estadounidenses participaron de la 49 Marcha por la Vida en este país. Veamos cómo se vivió. Decenas de miles de estadounidenses pro vida se reunieron el pasado viernes para participar en la 49 Marcha por la Vida, March for Life, en medio de las crecientes esperanzas de que se revoque el histórico fallo Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Como se sabe, la marcha se dio en el marco del aniversario del mencionado fallo de la Corte Suprema del 22 de enero de 1973. Al respecto, el evento de este año se llevó a cabo mientras el país espera el fallo de la Corte Suprema en un caso fundamental sobre el aborto en Mississippi, Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization. Lo que está en discusión es la constitucionalidad de la prohibición del aborto en el estado después de las 15 semanas de gestación, un desafío directo a la prohibición de Roe sobre las leyes estatales que restringen el aborto antes de la viabilidad fetal, que se considera entre las 24 y las 28 semanas de gestación. Si Roe y la decisión judicial relacionada en el caso Planned Parenthood of Southeast Pennsylvania vs. Casey fueran anuladas, la regulación del aborto volvería a las legislaturas estatales elegidas democráticamente. En esta línea, los oradores en el meeting incluyeron a Katie Shaw, una defensora de la vida que tiene síndrome de Down, y el padre Mike Schmitz, el presentador del popular podcast La Biblia en un año. La marcha comenzó alrededor de la 1:30 p.m. hora local desde el National Mall hasta la Avenida Constitución y culminando frente a los escalones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y precisamente en el marco del aniversario de la sentencia que legalizó el aborto en todo Estados Unidos, el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo al aborto y lamentó que esta práctica hoy en día se encuentre bajo ataque como nunca antes. Conozcamos los detalles. En el marco de la conmemoración de los 49 años de la sentencia de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade, con la que se legalizó el aborto en todo Estados Unidos, el segundo presidente católico en la historia del país, Joe Biden, reafirmó su apoyo hacia esta práctica y la defendió como un supuesto derecho. De esta manera, en un mensaje difundido junto a su vicepresidenta Kamala Harris, el mandatario lamentó que el aborto establecido en esta nación hace casi 50 años hoy esté, en sus palabras, bajo ataque como nunca antes. Asimismo, el presidente estadounidense afirmó que esta práctica, a la que él llama derecho, debería ser codificada en una ley y se comprometió a defenderla con todas las herramientas que posea. Es preciso recordar que mientras el mandatario Joe Biden reiteraba su apoyo al aborto, decenas de miles de estadounidenses se congregaron hace poco en defensa de la vida en Washington, D.C., confiados en que 2022 podría traer un cambio histórico para la vida. Como se sabe, el caso Roe vs. Wade está construido sobre una mentira, ya que Norma McCorvey usó el seudónimo de Jane Roe al presentar el caso ante la Corte Suprema a inicios de la década de 1970, diciendo que quedó embarazada tras ser violada por una pandilla. Finalmente, años después, admitiría que todo fue una mentira y denunció haber sido manipulada por los promotores de la legalización del aborto. Y en contraste con las recientes declaraciones del presidente Biden, una encuesta en Estados Unidos ha revelado que ante la amenaza del aborto, el 81% de norteamericanos cree que las leyes deben proteger a madres e hijos por nacer. La más reciente encuesta, realizada por Maris Poll y encargada por los Caballeros de Colón, reveló que el 81% de los estadounidenses cree que las leyes deben proteger a las madres embarazadas y a sus hijos por nacer ante la amenaza del aborto. El estudio que la Orden de los Caballeros encargan anualmente a Maris Poll desde hace una década mostró también que el 71% de los entrevistados apoya establecer más limitaciones legales al aborto y el 73% se opone a que se financie el aborto en el extranjero con sus impuestos. Incluso en este último porcentaje se incluye a personas que se declaran como pro-choice o pro-elección, es decir, que están a favor de que una persona opte por el aborto.
Al respecto de la encuesta, el Caballero Supremo de los Caballeros de Colón, Patrick Kelly, expresó que mientras se espera la decisión de la Corte Suprema sobre el caso Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, las encuestas realizadas por la orden siguen mostrando que más del 60% de estadounidenses rechazan lo establecido por Roe vs. Wade y quieren devolver esa decisión a los estados o hacer que el aborto sea ilegal. Como se sabe, Roe vs. Wade es el caso que permitió que el aborto se legalizara en Estados Unidos en 1973, mientras que el caso Dobbs vs. Jackson se refiere a una ley del estado de Mississippi que prohíbe las prácticas abortivas luego de las 15 semanas de gestación, lo que podría llevar a revertir el fallo de 1973. La Corte Suprema podría emitir su fallo a fines de junio o principios de julio de 2022. Y en la siguiente nota, un grupo de médicos católicos le dicen no a la eutanasia y a provocar la muerte. Veamos. Hace poco, la Federación Internacional de Asociaciones de Médicos Católicos publicó un manifiesto pro vida del director de la Asociación de Médicos Católicos Italianos, Dr. Filippo Boscia, que rechaza la eutanasia en Italia y recuerda que los médicos no pueden ni deben provocar la muerte de ninguna persona y tampoco la de un enfermo terminal. En el texto titulado El médico está por la vida, el también profesor universitario reconoció que el pedido del suicidio asistido o de eutanasia surge con frecuencia del rechazo a seguir viviendo en condiciones de precariedad y grave sufrimiento. No obstante, señaló que hay que estar muy atentos para no aceptar con facilidad lo deshumano por piedad y la racionalidad deshumana por compasión. En ese sentido, expresó que es justo reconocer la libertad y la autodeterminación de todas las personas. Sin embargo, este reconocimiento no debe y no puede entrar en conflicto con la libertad, la deontología y sobre todo con la conciencia del médico. Asimismo, en su manifiesto, el Dr. Boscia resaltó que se debe asegurar a todos una muerte digna, ya que este es un principio esencial del curar, y esta acción, que tiene un valor objetivo, no puede encontrar atajos respecto a prácticas de sostenimiento y acompañamiento del enfermo en las últimas etapas de su vida. Finalmente, el médico experto destacó la importancia de los cuidados paliativos para los enfermos terminales en el marco de la Ley 38/2010 que los garantiza de manera homogénea y universal en toda Italia. Cabe destacar que este manifiesto fue publicado pocos días después de que el sacerdote jesuita y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, padre Carlo Casalone, escribió un artículo en la revista La Civiltà Católica en el que defiende el proyecto de ley de eutanasia que se debate actualmente en Italia. Por otro lado, un sacerdote de Estados Unidos compartió un artículo con algunas razones por las que Rosario es una de las oraciones más poderosas. Veamos. Recientemente, el padre Dwight Longenecker, párroco de la parroquia Our Lady of the Rosary en Carolina del Sur, en Estados Unidos, compartió un artículo para el National Catholic Register con algunas razones por las cuales la oración del Rosario es uno de los más poderosos rezos para los católicos. En primer lugar, el padre Longenecker explicó que la voluntad humana es poderosa porque comparte el poder de Dios, quien nos da la decisión de elegir hacer el bien o hacer el mal. Y esa voluntad en sí misma es un arma poderosa en el ámbito espiritual, de modo que el rosario implica nuestra voluntad al rezarlo. Por otro lado, el presbítero detalló que cuando meditamos en los misterios del Santo Rosario, involucramos la parte no verbal de nuestra mente, que se comunica a través de imágenes, de una manera positiva y purificadora. Por tanto, explicó que meditar en los misterios de este rezo mariano limpia nuestra imaginación, la compromete y la usa para promover la voluntad de Dios en lugar del mal. Asimismo, el sacerdote afirmó que el rosario es el arma idónea para la batalla espiritual. Al respecto, sentenció que Satanás odia el rosario, a María, al Evangelio, el rezo del Ave María, a Dios y también a los que rezan el rosario, ya que al hacerlo se entra en el territorio que el maligno quiere reclamar como suyo, la voluntad del hombre.
En ese sentido, el presbítero aseguró que en muchos sentidos los misterios del Evangelio dan vida a la victoria de Cristo sobre Satanás, y al rezar el rosario, podemos aplicar esas victorias contra la obra del maligno en el mundo. Finalmente, el padre Longenecker destacó que es increíblemente sorprendente que Dios, a través del rosario, genera una curación muy profunda en vidas individuales y en el mundo de la manera más accesible y fácil. Amigos, hemos llegado al final del programa. Hoy celebramos a San Francisco de Sales, doctor de la Iglesia Universal y también conocido como el Santo de la Amabilidad. Pidamos hoy su especial intercesión para que nos ayude a crecer en la vida espiritual. No deje de seguirnos en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.